Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaac de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, su Facultad de Humanidades, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Hoy tenemos a Pedro Alcántara Herrán, uno de nuestros grandes artistas plásticos, que lo tenemos aquí porque ha terminado un libro de vida y obra extraordinario, que será presentado a ustedes y que tendrán los lectores del Centro Virtual Isaac también la posibilidad de consultarlo ahí. Esto creo que es un acontecimiento aquí en el Centro Virtual y en este programa tener a Pedro Alcántara Herrán. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con Pedro Alcántara Herrán, uno de nuestros grandes artistas plásticos, con una obra extraordinaria. Acaba de aparecer Alcántara, un libro de casi 500 páginas que recoge toda su trayectoria intelectual y artística, y de eso vamos a hablar un poco con Pedro al inicio de este programa. ¿Qué significa uno de pararse a organizar casi 60 años de vida artística, Pedro? Muy difícil, un trabajo muy difícil. Comenzamos en el segundo semestre del 2009. Se comenzó con la investigación cronológica y la investigación fotográfica que hizo mi esposa Mónica Herrán, cosa que fue bastante compleja porque yo no he conservado ni con orden, ni con rigor, ni con un sentido histórico archivos, documentación. He sido muy desordenado en eso, y entonces fue muy complicado el rastreo de las obras a través de los museos en el país, en el exterior, en colecciones particulares. Afortunadamente tuvimos una gran colaboración de coleccionistas y de museos donde hay importantes bloques de obra mía. También tuvimos colaboración de algunas entidades internacionales, de algunos museos en el exterior, que nos facilitaron imágenes de obras. Pero lo que más facilitó este trabajo fue posiblemente el hecho de que hay una fundación que se llama la Fundación Arte Vivo Otero Herrera, que tiene su sede en España, pero que pertenece una gran colección que pertenece a un coleccionista colombiano y a su familia, que tienen unos archivos, ellos sí, muy organizados, y tienen casi 200 obras mías, desde que yo era un estudiante en Roma hasta obras muy recientes que han ido buscando y coleccionando muy cuidadosamente. Entonces, encontrar un paquete de obras tan grande, todo junto, nos facilitó complementar algunas épocas donde teníamos grandes vacíos. También la colaboración de la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Banco de la República, Museo Nacional, Museo de Arte Moderno de Bogotá, Museo de Arte Moderno de La Tertulia, algunos museos en el exterior. Pero es un trabajo sumamente difícil de organizar y de proyectar y de estructurar. Paralelamente a esto se venía desarrollando el trabajo cronológico, que nos ayudaba a comenzar a darle orden a la biografía, al carácter biográfico que el libro iba a tener. Y esto lo comenzamos hace 4 años, imagínate. Con la ventaja de que está el propio artista claro, colaborando. Claro. Es tu memoria de alguna manera. Es decir, yo he sido, digamos, para usar un término de hoy, he sido el curador de mi propio trabajo de investigación y he podido dirigir en vida toda la investigación sobre mi obra y sobre mi vida. Otra cosa es que el libro se hubiera hecho por fuera de mi control, ¿no?
No por esto quiero decir que mi control garantice un libro de autoelogios, al contrario, es un libro donde yo he aceptado las críticas, donde yo he aceptado la libre interpretación que cada uno de los escritores ha hecho sobre mi obra, donde yo he sido un poco cómplice de cada uno de los escritores que me iban mandando los avances de sus textos en la medida que los iban construyendo, y yo fui en todo momento muy complaciente con los escritores porque me pareció que les debía muchísimo respeto a las personas que estaban investigando y que estaban construyendo esta gran biografía. Bueno, y eso tiene que ver con algo que los que hemos vivido aquí en Cali en las últimas décadas, hemos visto muchas exposiciones de Pedro Alcántara, hemos visto tu obra en revistas, hemos visto tu obra en obras de teatro, que es uno de los campos en los cuales Sí. tú has trabajado muchísimo. Sí, me ha interesado mucho el teatro y el cine, y en uno de los capítulos se toca ese aspecto con una cierta profundidad. Lo que significa el trabajo escenográfico para un artista. Que hiciste mucho trabajo con directores, con Santiago García, Con Enrique con Buenaventura. Enrique Buenaventura, trabajaste. De todas maneras, es un ejercicio de colocarse frente a todo lo que ha significado tu obra y tu recepción. Y yo lo que quería preguntarte es, claro, es ver lo que otros valoran de tu obra y como el significado que ella tiene en esta sociedad. De eso, ¿qué es lo que más te ha impresionado y qué destacarías, dijéramos, como de eso que los otros han pensado de tu obra? ¿Qué es lo que más destacaría? Yo creo que el elemento que más destaco y que más reconozco y que agradezco en las investigaciones que se han hecho para este libro es que se pone en relieve el hecho de que la obra mía nunca ha estado sometida a la ideología. A pesar de una larga trayectoria política mía, nunca he permitido que la obra sea un instrumento de esa ideología. Y eso lo han reconocido todos los escritores que han participado en el libro. Tal vez es el hecho que yo más destacaría, porque es el hecho que más confusión ha producido en torno a mi obra, sobre todo en los años 60 y 70, cuando hablar de posturas políticas en los artistas era peyorativo. Claro. Hoy no, hoy los jóvenes están más interesados que nunca en los problemas sociales, políticos del país, y lo reflejan en sus obras. En esa época no, en esa época distinguir a un artista por su militancia política o porque su obra reflejaba asuntos y problemas de la realidad nacional, lo hacía aparecer de modo peyorativo y lo vetaba en el comercio del arte, en el incipiente comercio del arte de los años 60 y 70, y lo marginaba. Entonces había una lucha de quienes defendíamos posturas como la mía por no ser marginados, por luchar contra la marginación, contra la exclusión, y luchar a favor del arte, a favor de un arte nuevo, ¿no? De un arte vigorosamente nuevo y contestatario. Tú en muchas de las entrevistas que he leído destacas algo que me parece importantísimo, y es que tú consideras que la figura humana, la condición humana, son como el eje central de tu obra en distintas culturas, en el problema social colombiano o latinoamericano. Sí, sí. Eso lo puedes mirar las series que tú has hecho, Sí. Un poco reflexionar sobre ese tema que parece central en toda tu obra. Sí, es un tema central en mi obra, como lo es también el tema de la muerte. De la muerte, claro. Pero la muerte no en los términos panfletarios en que en algunos momentos de esas épocas pasadas se quiso colocar, porque la muerte, el problema de la muerte es un problema que va mucho más allá
de lo que se podía calificar en la realidad social y política del país en esos momentos. Y el problema del ser humano como eje central de mi obra es cierto, como también es cierto que dentro de que ese problema de la figura humana, del ser humano, de la condición humana, lo he tratado en términos de nuestra trietnia cultural, ¿no? He querido destacar muchísimo el hecho de que nosotros somos una cultura aún en formación, en la cual hemos evidenciado muchísimas influencias, muchas. Es decir, yo soy producto de mis ancestros europeos, mediterráneos, pero también de mis ancestros negros y de mis ancestros indígenas. Indígenas, claro. ¿No? Soy un producto mixto. Y yo sé que mi personalidad artística refleja eso y sé que somos un pueblo cuya cultura todavía está en formación, como racialmente todavía estamos en formación. Somos pueblos muy jóvenes, muy nuevos. Quiero que nos hables un poquitico de tus inicios. Tú fuiste un muchacho precoz, fuiste a los 8 años al Salón Nacional de Artes, Sí. asistías a un taller que creo que dirigía Hernando Tejada, Sí. y ahí hiciste tus primeras Sí. obras. Que nos hable un poquitico del ambiente en el que se formó Pedro Alcántara como pintor. Pues mira, descubrimos durante la investigación, después de la muerte de mi madre hace casi 2 años, una cantidad de documentos, entre los cuales estaba como una página de un catálogo arrancada, y en esa página estaba reproducida un carboncillo mío, una obra del carboncillo de 1948, o sea, yo tenía 6 años. Fue una sorpresa porque yo no tenía recuerdos De ese carboncillo. de ese carboncillo ni de ese momento. Y entonces la página dice Pedro Alcántara Herrán, 1948, niño de 6 años. Y al reverso, aparentemente un profesor le manda a otro profesor esa página y le dice, ponle atención a este niño, algo así. Fue una sorpresa muy grata porque no teníamos ninguna referencia de esa época en la cual yo estaba asistiendo a Bellas Artes y a la vez en mi casa de la carrera sexta, en mi casa materna de la carrera sexta, se realizaba un taller para adultos que lo dirigía Hernando Tejada, para aficionados, Sí. organizado por mi mamá y por Hernando, tal vez recuerdo que Mireya Sabatsky, que ha sido un personaje presente en las artes plásticas nacionales desde los años 50 y otras personas, y yo era el único niño. Entonces Tejada le dijo a mi madre, no, mejor mándamelo a mí a mi taller para yo poderle comenzar a enseñar las técnicas y que siga asistiendo a la escuela lo que es hoy la Escuela Departamental de Bellas Artes. En esa época lo llamábamos el conservatorio, que había una extensión con clases de artes plásticas para adultos. Yo era el único niño. Entonces, además, en mi casa paterna era culturalmente, dijéramos, muy rica. Mi abuelo era editor, mi abuelo tenía una gran imprenta que se llamó la Editorial América, estoy hablando de mi abuelo materno. Porque eso es de los años 30, 40, esa Editorial América. Sí, entre los 30 y los 40. Yo alcancé muy pequeñito, tengo el recuerdo de moverme entre las grandes máquinas de imprenta de la época, de los linotipos. Y en la casa pues teníamos una gran biblioteca, una extraordinaria biblioteca, y mi abuelo era coleccionista de arte colonial. Entonces yo desde muy pequeñito tengo el recuerdo de estar rodeado de cuadros, de libros, inclusive de libros que se mantenían bajo llave, porque cuando mi madre se casó con mi papá, con Tomás Serrano Lózaga, él era masón y trajo su biblioteca, y entonces mi abuela recibió la biblioteca de mi padre y la metió en unas gavetas especiales con llave, para que nadie sino él pudiera abrir y tener acceso a sus libros
de masonería. Y yo en alguna ocasión lograba abrir las gavetas porque pues eran libros supuestamente prohibidos. Y entonces yo pues no entendía absolutamente nada, obviamente. Me gustaban los dibujos, los símbolos, las cosas que veía en esos libros de mi padre masón. Entonces recuerdo esa gran biblioteca que se abría para las visitas especiales. Había una sala para los señores, que era en la biblioteca, y una sala para las señoras, para las visitas de señoras. Habían 2 salas. Entonces para mí, mi gran fascinación era la sala de los señores. Eran cosas extraordinarias para un niño. Claro, claro. Entonces, además, se oía muy buena música. Yo tengo recuerdos muy tempranos, por ejemplo, de Vivaldi. Muy tempranos, muy tempranos, de las 4 estaciones de Vivaldi. Y me fascina la música. Además, mi mamá era una cantante lírica, que inclusive hizo parte del coro de la Universidad del Valle. Bueno, había un ambiente totalmente formativo para un niño que tenía inclinaciones artísticas. Claro. Pero saltemos un poquitico, tu formación en Roma, en la Escuela de Arte Dramático, fue muy importante. La Escuela de Artes Plásticas, la Academia Nacional de Artes Plásticas de Roma. Sí, fue una época importantísima, me tocaron unos grandes maestros como profesores. La influencia del Renacimiento italiano fue definitiva en mi formación. La escuela era una escuela sumamente libre, de un régimen realmente que a nivel académico parece extraño. Hoy parece extraño, porque en la medida en que uno más producía, más rápidamente avanzaba en materia de créditos en la escuela. En la escuela. Yo los 4 años de la escuela los hice en 3, porque se premiaba el trabajo. Se premiaba el trabajo y yo trabajaba muchísimo. Entonces había un pequeño grupo de jóvenes que nos considerábamos privilegiados porque trabajábamos mucho, trabajábamos muy bien, asimilábamos las enseñanzas de estos importantes maestros de la época y nos convertimos en una pequeña élite que éramos recibidos en las casas de los maestros. Qué maravilla. ¿No? Entonces, eso producía una cercanía con estos grandes maestros y nos llevaba a un diálogo con ellos y nos llevaba a un afán investigativo en torno a ellos. Entonces, pero por otro lado, tenía unos aspectos muy negativos. No se controlaba la asistencia, no se controlaban las materias selectivas que uno escogiera. Entonces uno muchas veces escogía materias a las cuales uno las escogía porque podían no ir y quedarse trabajando. Claro, ¿Cierto? sí, sí. Yo desperdicié la posibilidad de aprender las técnicas gráficas en la academia en Roma y las vine a aprender aquí, a mi regreso, de manera autodidacta. Cuando ustedes hacen un taller que tú eres uno de los... Sí, pero el taller, iniciadores. todo el movimiento de los talleres se produce a partir de que yo conozco en Puerto Rico a un gran artista gráfico que es Lorenzo Omar. Lorenzo es quien me lleva a la serigrafía, que fue la forma gráfica que yo llegué a dominar con más altura, con más nivel técnico. Y a partir de que yo ya aquí, a comienzos de los 70 apenas, comienzo a hacer artes gráficas, ¿no? De ahí parte toda esa influencia hacia otros artistas, de ahí comienza la organización de los talleres, ahí comienzo a aprender lo que no aprendí en Italia, porque yo decía, las artes gráficas son una cosa menor. Después aquí me di cuenta, por mi trabajo, que eran una cosa mayor. Claro. Y hubo un grupo de artistas que le dimos el estatus que se merecen las artes gráficas y el dibujo como arte mayor. Sí, que ya son los años 70. Sí, finales de los 60, comienzos de los 70, sí, cuando yo comienzo a hacer arte gráfico. Y que va a ser muy importante. Sí, sí, y el movimiento y el desarrollo de los talleres es importantísimo, y ahí comienzan las bienales de artes gráficas, esa gran lucidez
que demostró Maritza Uribe de Urdinola a la cabeza del taller, esa gran capacidad organizativa que en esa época mostró Gloria Delgado Restrepo en el museo, nos permitió con el apoyo de la empresa privada llevar a cabo las primeras bienales que se convirtieron en un evento mundial Claro, realmente. una gran trayectoria, eso volvió a Cali casi que el epicentro. Es decir, yo de las todavía artes en los plásticas en viajes Colombia. encuentro artistas de mi generación que me preguntan por Cali, en Europa, en distintas partes del mundo. Las bienales de Cali como algo que fue realmente extraordinario en su época. Bueno, y después viene una experiencia que ahora se ha vuelto a mencionar mucho, que es la de Ciudad Solar. Tú también expusiste Sí, ahí. sí. Es decir, yo no participé en la organización de Ciudad Solar. Los que dieron vida a esa organización o a esa institución eran personas un poco menores que yo. Ahí estaba Hernando Guerrero, estaba Mayolo, estaba Miguel González. Miguel tuvo sus primeras experiencias como galerista en Ahí, Ciudad Solar, Ciudad fue el Solar. director de la galería. La galería, sí. Y hizo cosas muy importantes. Yo colaboraba con ellos. Antes de Ciudad Solar también colaboré mucho con la revista Vanguardia, en las pocas ediciones que se pudieron hacer. Esa creo que la dirigía Paquico Ordóñez con Guerrero, con Hernando Guerrero. Varios de ellos estaban vinculados. Paquico también fue uno de los gestores de Ciudad Solar. Y Miguel hizo exposiciones para esa época importantísimas. Por ejemplo, mostró a los artistas colombianos que por primera vez iban a la Bienal de Venecia. Esto fue en 1973, si mal no recuerdo, ¿no? Se llamaba Los de Venecia o Los que van a Venecia. Era la primera vez que Colombia participaba con una considerable exposición y eran todas obras gráficas, eran todas dibujos y grabados. Y Miguel hizo una réplica de esa exposición de Venecia en Ciudad Solar, obviamente mucho más pequeña, pero con los mismos artistas, para que el público se diera cuenta de que Colombia tenía una presencia internacional de semejante envergadura. Cosas de esas, ahí comenzó él como galerista y como crítico realmente. Bueno, y tú en esa época también, además de tu obra, empiezas a vincularte con otras manifestaciones artísticas. A mí me interesa mucho el cine y el teatro. Sí. Yo ya desde el 65 había hecho la primera escenografía para Ubu Rey, una obra de Alfred Jarry para el TEC. Sí. Después de esa escisión del TEC, que el TEC sale de Bellas Artes, sí. Se independiza, comienzan a montar obras de autores antes de que entraran en todo el proceso de la creación colectiva y que se diera forma a la nueva dramaturgia colombiana. Estaban montando todavía obras de autor. Hice esa primera escenografía con ellos, que fue una gran experiencia. Y después trabajé mucho fue con el Teatro La Candelaria de Bogotá, dirigido por Santiago García. A ellos les hice varias escenografías. Conocí el método de trabajo colectivo, que ya ellos lo estaban llevando a cabo. Fue muy importante. Era como ver que mis cuadros, a través de mi aporte plástico y los aportes de los actores, mis propias figuras de mis obras se iban convirtiendo en personas, en personajes. Entonces yo consideraba los grandes telones eran grandes cuadros en torno a los cuales se movían personajes salidos de mis cuadros, salidos de mi obra. Entonces era una mezcla de mi manera de dibujar, de mi manera de pintar, con los aportes de los actores y con los requisitos de las obras. Entonces era muy divertido, era muy enriquecedor. Claro, una gran experiencia. Y obtuvimos resultados muy buenos, muy buenos. La última escenografía que hice fue la del Quijote. La del Quijote, que creo que la obra está todavía en repertorio. Todavía la tienes, sí, con una actuación que hizo Santiago. Sí. Incluso ya fue publicada. Sí. ¿Y en el cine qué? Pues que hiciste muchas cosas también en cine. Sí, has sido un actor de reparto. Sí, de repartico, porque eran papelitos ahí chiquiticos que les faltaba a alguien y me echaban mano a mí, porque yo estaba metido en la dirección artística.
Entonces, la dirección artística de cine es muy interesante. Es bastante distinta a la de teatro. A la de teatro, sí. ¿No es cierto? En el teatro hoy el actor juega un gran papel, el actor y el director juegan un gran papel en la construcción del vestuario de los personajes. En cine el director artístico tiene la total responsabilidad de reconstruir épocas, de reconstruir circunstancias. Es bastante diferente, pero es igualmente apasionante e interesante. Bueno, como ven con Pedro ahora que ha publicado Alcántara, ese gran libro que todos ustedes van a poder consultar en el centro virtual, podemos hablar muchísimo de esa larga trayectoria. Le agradezco mucho a Pedro por estar aquí y nos vemos en una próxima emisión de Conversan 2. Muchas gracias. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.